Por su propia naturaleza, la existencia de la autoridad carismática es específicamente inestable. El detentador puede verse privado de su carisma. Puede sentirse abandonado por su Dios, como Jesús en la cruz. Puede demostrar a sus seguidores que la virtud se ha agotado. Su misión se extingue entonces, y la esperanza aguarda y busca un nuevo detentador de carisma. Max Weber, de Max Weber. Ensayos de Sociología, edición de Hans-Gert Mills. El artista demoníaco. En su infancia se consideraba a Elvis Presley un chico extraño y muy reservado. En la preparatoria, en Memphis, Tennessee, llamaba la atención por su copete y patillas y su atuendo rosa y negro, pero quienes intentaban hablarle no encontraban nada en él. Era terriblemente soso e irremediablemente tímido. En la fiesta de graduación, fue el único que no bailó. Parecía perdido en un mundo privado, enamorado de la guitarra que llevaba a todas partes. En el Ellis Auditorium, al final de una función de música gospel o lucha libre, el gerente de concesiones solía hallarlo en el escenario imitando una actuación y recibiendo los aplausos de un público imaginario. Cuando le pedía que se marchara, Elvis se iba sin decir nada. Era un muchacho muy cortés. En 1953, justo recién salido de la preparatoria, Elvis grabó su primera canción, en un estudio local. Se trataba de una prueba, una oportunidad de oír su voz. Un año después, el dueño del estudio, Sam Phillips, lo llamó para grabar 2 canciones de blues con una pareja de músicos profesionales. Trabajaron durante horas, pero nada parecía embonar. Elvis estaba nervioso e inhibido. Casi al fin de la velada, aturdido por la fatiga, de pronto se soltó y empezó a brincar como niño por todas partes, en un momento de completo desfogue. Los músicos se le sumaron, la canción era cada vez más arrebatada y los ojos de Phillips se encendieron. Ahí había algo. Un mes más tarde, Elvis dio su primera función pública, en un parque al aire libre en Memphis. Estaba tan nervioso como lo había estado en la sesión de grabación, y tartamudeaba apenas cuando tenía que hablar. Pero en cuanto empezó a cantar, las palabras brotaron solas. La multitud reaccionó emocionada, llegando al clímax en ciertos momentos. Elvis no sabía qué pasaba. Al terminar la canción me acerqué al manager, diría después, y le pregunté qué había enloquecido al público. Me respondió: no sé, pero creo que se pone a gritar cada vez que sacudes la pierna izquierda. Sea lo que sea, no pares. Un sencillo grabado por Elvis en 1954 tuvo éxito. Poco después, vendía mucho ya. Subir al escenario lo llenaba de ansiedad y emoción, al grado de convertirlo en otro, como si estuviera poseído. He hablado con algunos cantantes y se ponen un poco nerviosos, pero dicen que los nervios como que se les calman cuando empiezan a cantar. A mí no. Es una especie de energía, algo parecido al sexo, tal vez. En los meses siguientes descubrió más gestos y sonidos, sacudidas de baile, una voz más trémula, que enloquecían a las multitudes, en especial a las adolescentes. Un año después era el músico más popular de Estados Unidos. Sus conciertos eran sesiones de histeria colectiva. Es su Dios. Los dirige como un ser barra invertida formado por otra divinidad que la naturaleza barra invertida y que supiera mejor que ella formar al hombre. Barra invertida y ellos le siguen, barra invertida contra nosotros, atolondrados, barra invertida con tanta confianza como los mozalbetes barra invertida persiguiendo a las mariposas barra invertida o los carniceros matando moscas. William Shakespeare, Coriolano. Elvis Presley tenía un lado oscuro, una vida secreta. Algunos la han atribuido a la muerte, al nacer, de su hermano gemelo. De joven reprimió mucho ese lado oscuro, que incluía toda clase de fantasías, a las que únicamente podía ceder cuando estaba solo, aunque su ropa poco convencional quizá haya sido también un síntoma de lo mismo. Cuando actuaba, no obstante, podía soltar esos demonios. Emergían como una peligrosa fuerza sexual. Espasmódico, andrógino, desinhibido, él era un hombre que cumplía extrañas fantasías ante el público. La audiencia sentía esto y se excitaba. Lo que daba carisma a Elvis no era un estilo y apariencia extravagantes, sino la electrizante expresión de su turbulencia interior. Una muchedumbre o grupo de cualquier tipo tiene una energía única.
Justo bajo la superficie está el deseo, una constante excitación sexual que debe reprimirse, por ser socialmente inaceptable. Si tú posees la capacidad de despertar esos deseos, la multitud verá que tienes carisma. La clave es aprender a acceder a tu inconsciente, como hacía Elvis cuando se soltaba. Estás llena de una agitación que parece proceder de una misteriosa fuente interna. Tu desinhibición invitará a otras personas a abrirse, lo que detonará una reacción en cadena. Su excitación te animará más aún. Las fantasías que saques a la superficie no necesariamente tienen que ser sexuales. Cualquier tabú social, cualquier cosa reprimida y con urgencia de una salida, será suficiente. Haz sentir esto en tus grabaciones, tus obras de arte, tus libros. La presión social mantiene tan reprimida a la gente que ésta se sentirá atraída por tu carisma antes siquiera de haberte conocido en persona. El teatro casi se vino abajo cuando Presley salió al escenario. Cantó durante 25 minutos mientras el público hacía erupción como el Vesubio. Nunca en mi vida había visto tanto entusiasmo y griterío, dijo el director de cine Al Canter. Como observador, aseguró estar sorprendido por la exhibición de histeria colectiva del público, un maremoto de adoración procedente de 9,000 personas, sobre la muralla de policías que flanqueaban el escenario, encima de los reflectores, hasta el artista y más allá de él, que lo elevó en reacción a frenéticas alturas. Descripción del concierto de Elvis Presley en el Aire Theatre, Shreveport, Louisiana, 17 de diciembre de 1956, en Peter Whitmer, el Elvis interior. Biografía psicológica de Elvis Aaron Presley El Salvador. En marzo de 1917, el Parlamento de Rusia obligó a abdicar al soberano de la nación, el zar Nicolás, y estableció un gobierno provisional. Rusia estaba en ruinas. Su participación en la Primera Guerra Mundial había sido un desastre. El hambre se extendía por todos lados, el inmenso campo era presa del saqueo y el linchamiento, y los soldados desertaban en masa del ejército. Políticamente, el país estaba muy dividido. Las principales facciones eran la derecha, los socialdemócratas y los revolucionarios de izquierda, y cada uno de estos grupos estaba aquejado a su vez por la disensión. En medio de este caos llegó Vladimir Ilich Lenin, de 47 años de edad. Revolucionario marxista, líder del Partido Comunista Bolchevique, había sufrido un exilio de 12 años en Europa hasta que, reconociendo el caos que invadía a Rusia como la oportunidad que tanto había esperado, volvió deprisa a su país. Llamó entonces a suspender la participación en la guerra, y a una inmediata revolución socialista. En las primeras semanas tras su arribo, nada habría podido parecer más ridículo. Como hombre, Lenin era poco impresionante, de baja estatura y facciones toscas. Además, había pasado años en Europa, aislado de su pueblo e inmerso en la lectura y las discusiones intelectuales. Más aún, su partido era pequeño, apenas un grupúsculo de la coalición de izquierda, con poca organización. Pocos lo tomaban en serio como líder nacional. Impertérrito, Lenin se puso a trabajar. En todas partes repetía el mismo mensaje simple: poner fin a la guerra, establecer el régimen del proletariado, abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza. Exhausto por las interminables guerras políticas intestinas de la nación y la complejidad de sus problemas, el pueblo empezó a escuchar. Lenin era tan decidido, tan seguro. Nunca perdía la calma. En ásperos debates, simplemente demolía con su lógica cada argumento de los adversarios. A obreros y soldados les impresionaba su firmeza. Una vez, en medio de un disturbio en ciernes, asombró a su chofer saltando al estribo del auto y señalando el camino entre la multitud, con considerable riesgo personal. Cuando le decían que sus ideas no tenían nada que ver con la realidad, contestaba: peor para la realidad. Nadie podía entusiasmar tanto a los demás con sus planes, nadie podía imponer tanto su voluntad y conquistar por la fuerza de su personalidad como este hombre aparentemente ordinario y algo tosco que carecía de toda obvia fuente de encanto. Ni Plejánov ni Martov ni nadie más poseía el secreto que irradiaba de Lenin, de efecto verdaderamente hipnótico sobre la gente. Yo diría incluso que de dominación sobre ella. A Plejánov se le trataba con deferencia, a Martov se le quería, pero solo a Lenin se le seguía sin vacilar como líder único e indiscutible.
porque solo él representaba ese raro fenómeno, especialmente raro en Rusia, de un hombre con voluntad de acero y energía indomable que combina la fe fanática en el movimiento, la causa, con una fe no menor en él mismo.